Bienvenidos al curso de Protección de Datos Personales de Sauder Perú Copper Corporation, sucursal Perú. Protección de datos personales. En julio de 2011 fue publicada la Ley 29733, que tiene el fin de garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, ¿qué son los datos personales? Es todo aquello que nos identifica o nos hace identificables, como nuestro nombre y apellido, número de DNI, datos de correo o teléfono. También es información sensible como nuestros ingresos económicos, datos biométricos relativos a la salud, creencias religiosas o políticas. ¿En qué situaciones damos nuestros datos personales? Al registrarnos en un hotel, al atenderse en centros de salud, al pedir una hipoteca, evalúan tus datos económicos. Al inscribirse en algún servicio de Internet, durante todo el periodo en el trabajo, gestionando recursos humanos o pagando retribución. ¿Qué es un banco de datos personales? Es un conjunto de datos personales organizados que están en soportes físicos o digitales. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Salvaguardar la intimidad, privacidad y honra de las personas, evitando la mala utilización de los datos personales. Todo empleador tiene y debe tener acceso a la información de su personal con motivo de su postulación, su contratación, el desarrollo de sus funciones y su cese. Esta información se adquiere y resguarda debido al cumplimiento de las normas laborales, auditorías y otras normas vigentes. Por ello, es que Sauder Perú maneja los datos personales de sus trabajadores y es por ello que se obliga frente a sus trabajadores a proteger sus datos personales. Nuestras principales obligaciones son tener una política que informe de manera detallada y sencilla la manera como tratamos sus datos personales y comprometernos a respetar los principios de protección de datos personales, así como cumplir con las disposiciones sobre videovigilancia. Obtener el consentimiento de los titulares para utilizar los datos personales debe ser requerido por la ley. Usar los datos según la finalidad por la que fueron recopilados. Se deben inscribir los bancos de datos personales entre la Dirección General de Datos Personales. Se deben aplicar las medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar los datos personales. Por último, respetar los derechos ARCO. Pero, ¿qué son los derechos ARCO? Protegen los derechos personales, permitiendo que las personas puedan controlar su información personal. Se dividen en acceso, para obtener información sobre nuestros datos personales que puedan estar siendo utilizados. Rectificación, para corregir los datos errados. Cancelación, para suprimir los datos que no son usados para su fin o son obsoletos. Oposición, no dar permiso para el uso de datos personales. En caso de alguna duda, comunicarse con el área de cumplimiento. Protege tus datos personales. Responsables de la protección de los datos personales. Niveles de responsables. Responsables de la protección de los datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales establece una serie de medidas de seguridad de cumplimiento obligatorio para las entidades que manejen información de carácter general y sensible de personas naturales. En Sauder Perú existen 3 niveles de usuarios en relación a las obligaciones de seguridad. 1. El titular de banco de datos personales. En este caso, es Sauder Perú quien organiza los datos personales y los almacena en bases de datos digitales o físicos. Fija las finalidades para las cuales van a ser utilizados los datos personales recopilados. Establece las medidas de seguridad que se van a implementar para proteger los datos personales. Es quien responde frente al titular de los datos personales. 2. Responsable de seguridad del banco de datos personales es la persona asignada por Sauder Perú y tiene la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables al banco de datos personales. Dentro de sus funciones están implementar las medidas de seguridad que fija Sauder Perú, mantener el control de quienes acceden al banco de datos personales, determinar el nivel de privilegios que tendrá cada usuario respecto del banco de datos personales,
Por lo tanto, autoriza, retira y elimina privilegios. Lleva el control sobre quienes acceden a los bancos de datos personales, registro de trazabilidad, gestión de las incidencias que pudiesen afectar a los datos personales de los titulares, ayuda a la atención de los derechos ARCO de los usuarios. 3. Usuario de los bancos de datos personales. Es toda persona que participa en alguna fase de tratamiento de los datos personales que se encuentran en los bancos de datos personales. Dentro de sus obligaciones están colaborar con el responsable de seguridad en la implantación y puesta en marcha de las medidas de seguridad, utilizar los datos personales a los que tenga acceso únicamente para el desempeño de la actividad laboral, no ahorrar, dañar o modificar cualquier información contenida en los bancos de datos personales sin autorización expresa del responsable de seguridad, no realizar copias, transmisiones, comunicaciones o entregas a terceros de cualquier información contenida en los bancos de datos personales sin autorización expresa del responsable de seguridad, salvo que se trate de una autoridad y esté conforme a la ley, y, en caso de cualquier anomalía en los datos contenidos en los bancos de datos, comunicar rápidamente la incidencia correspondiente al responsable de seguridad. Finalmente, todos estos niveles deben guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información y los datos personales a los que tengan acceso. En caso de alguna duda, comunicarse con el área legal de Sauder Perú. Protege tus datos personales. Derechos ARCO. Atención de derechos ARCO. Parte de nuestras principales obligaciones es hacer respetar los derechos ARCO. Pero, ¿qué son los derechos ARCO? Son el derecho a la protección a los datos personales, que permiten a las personas controlar su información personal. Consisten en los siguientes: acceso para conocer dónde se usa su información, rectificación para corregir los datos errados, cancelación para suprimir los datos que no son usados para su fin, oposición, no dar permiso para el uso de datos personales. Como parte de la política de estricto cumplimiento y los datos personales, se han establecido procedimientos que velan por la protección de los datos que Sauder Perú almacena. Entre ellos están la atención de derechos ARCO. Primero, se deberá tomar nota de los datos del solicitante y los motivos de la solicitud. De inmediato, deberán comunicarse con el área legal de la empresa, quien brindará el manual de atención de derechos ARCO y el formulario correspondiente. Esta solicitud deberá ser atendida en un plazo menor a 20 días hábiles, solo en el caso de que el usuario ejercite el derecho de acceso. Para los casos del derecho de rectificación, cancelación u oposición, las solicitudes recibidas deberán realizarse en 10 días hábiles como máximo. En caso de alguna duda, comunicarse con el área de cumplimiento. Protege tus datos personales. Gestión de incidencias. Se entiende por incidencia a cualquier anomalía que afecte o pueda afectar la seguridad de los datos personales. Por ejemplo, se consideran incidentes que se incendien documentos que contengan datos personales, ciberataques, hackeos o robo de información por parte de un tercero no autorizado, la alteración en los permisos, altas o bajas de usuarios, robo o pérdidas de llaves, de lugares o soportes en donde se almacenan dichos bancos de datos personales no automatizados, desaparición de documentos confidenciales. ¿Qué hacer ante una incidencia en materia de protección de datos personales? El usuario debe comunicar al responsable de seguridad competente que adoptará las medidas oportunas tan pronto como tome conocimiento del hecho. Para ello, el usuario deberá llenar el formato de registro de incidencias y enviarlo al correo electrónico del responsable de seguridad del banco de datos personales afectado. El responsable deberá evaluar si el incidente la entidad importancia suficiente para ser informada a los titulares de datos y señalarles las medidas correctivas que implementarán para que esto no vuelva a suceder. En caso de alguna duda, comunicarse con el área de cumplimiento. Protege tus datos personales.
Finalmente, no olvides que para culminar la capacitación deberás resolver la evaluación que se encuentra al final del video y que adjuntamos la norma interna correspondiente, la cual también se encuentra en la intranet. Nos vemos hasta la próxima. ¡Muchos éxitos!